Hoy vas a aprender a trabajar con Comfy. Vas a dar tus primeros pasitos con la mejor herramienta que hay para manejar la inteligencia artificial generativa. Y voy a enseñarte no solamente cómo funciona un poquito el programa, sino te voy a enseñar a hacer ese cambio de chip que es necesario para entender un poquito cómo se trabaja con la inteligencia artificial. Quiero que aprendas un poquito a visualizar los espacios latentes, a manipular las imágenes, pero sobre todo vamos a poner en práctica cómo se utiliza Comfy a un nivel medianamente básico, pero interesante. Paso número 1. No puedes usar Comfy si no instalas Comfy. Entonces vas a entrar en pinocchio.computer, si no lo has hecho ya, vas a bajarte ese programita que básicamente te soluciona un montón de movidas que ahora mismo no tienes ni que entender. Entras dentro de Pinocchio y buscas la aplicación de Comfy. Básicamente cuando estés ya todo listo vas a obtener una cosa parecida a esta. Seguramente te salga un workflow básico como este, ¿vale? Paso número 2. Vas a entrar en civitype.com, vas a entrar en la pestaña de modelos, vas a poner en el filtro 1.5 y de lo que haya por ahí te baja el que más te guste. Y lo descargas en la carpeta de Comfy, en donde has hecho la instalación, entras en la pestaña App, Modelos, Checkpoints. Y el modelo que te has bajado lo guardas aquí. Vuelves a Comfy y le das a la R para recargar los modelos que tenemos en los nodos. Como puedes ver, aquí me ha salido un mensajito y ya está. Básicamente, aquí en esta pestañita vas a poder abrirla, te saldrá en tu caso por lo mejor solamente un modelo, lo seleccionas y listo. Haces Control Intro o le das aquí al botón de Q. Entonces vas a ver que te va a salir aquí una botellita muy bonita con una galaxia en su interior. Y ya está. ¿Vale? Esto va a ser la prueba de que te funciona Comfy, de que puedes generar imágenes sin problema, ¿vale? Así que si has llegado a este punto, enhorabuena, nos vemos en el próximo vídeo. No, hombre, es coña. Evidentemente, este es el principio, aquí podemos empezar ya a caminar. Entonces, lo primero, respira hondo. Chill. Relax. Son simplemente nodos. Estás viendo muchas líneas, estás viendo muchos cuadraditos, no entiendo nada, Neko, me estoy agobiando. ¿Qué pasa cuando tú entras en un programa típico como por ejemplo Photoshop? Cuando necesitas pinceles, ¿qué haces? Entras al panel de pincel, seleccionas lo que quieras, cierras el panel de pincel. Bueno, pues imagínate que cada uno de estos nodos es como una especie de panel pequeñito con cosas. O sea, en ese sentido no hay que agobiarse siempre y cuando lo único que hay que tener en cuenta es que aquí los paneles tenemos que conectar entre ellos para que la información pues fluya. Es decir, es exactamente igual que los periféricos dentro de un ordenador. Igual que con las pantallas. Si no le pones un HDMI al PC, no se conecta, no funciona, ¿no? Vale, pues esto es lo mismo. Esto de aquí es una pantalla y este es el cable de HDMI que va bueno, con su adaptador al ordenador. Pues en ese sentido, esto es muy parecido. Las pantallas van con HDMI, esto va con USB y otro pues irá con, yo qué sé, con el cable de alimentación para conectarlo a la corriente. Bueno, pues en Comfy pasa lo mismo. Aquí nos dice directamente el tipo de cable que estamos utilizando. Aquí nos dice que esto es un cable de latente y aquí nos dicen dónde tenemos que enganchar el cable del latente. De hecho, si por lo que sea te equivocas, fijaos la cosa tan interesante que tiene Comfy, es que es muy distinta a tu ex, esa tóxica, a la que tú le preguntabas, pero cariño, ¿qué te pasa? Y ella te decía, tú sabrás, ¿vale? Comfy no hace eso. Fijaos, si yo hago así, Comfy ¿qué hace? Me dice lo que le falta. Me falta una cosa por conectar, que no puedo trabajar si no me conecta esto. Anda, pues mira, esto es un latente y aquí va un latente. Lo conecto y ya funciona. Vale, entonces no necesita entender nada, simplemente cada cable en su enchufe. Ya tendrás tiempo de entender lo que estás haciendo. Paso número 3 o 4, no sé por cuál vamos ya. Vas a jugar. Aquí, en este prompt, en el de arriba, ¿ves que está conectado al prompt positivo? Bueno, pues básicamente positivo es lo que quieres generar, ¿vale? Negativo es de lo que quieres huir. Lo que no quieres que genere el modelo. Un perro steampunk. Pues ya está. Aquí tengo un perro steampunk, por ejemplo. Ahora, una cosa que quiero que tengan en cuenta. Ahora mismo estamos trabajando con modelos muy pequeños a una resolución muy baja. Vais a ver que van a salir imágenes que tienen una calidad medio que. Eso no quiere decir que esto sea lo que hace Comfy. Esto luego, cuando trabajamos realmente en serio, lo hacemos a una escala más grande y, bueno, con ciertos procesos con los que ahora mismo no voy a entrar. Aquí lo que quiero que hagas es que cuando escribas un prompt, quiero que lo hagas como si le estuvieses describiendo un cuadro a una persona ciega. Estás describiendo lo que hay en la imagen. No estás escribiendo un guión de misterio, que esto se lo veo a un montón de gente, que se ponen a escribir, por ejemplo, el prompt de lo que sea y dicen, no, y de repente la persona entró en la habitación con un aura de misterio y abrió la puerta para descubrir el gran secreto que albergaba... Fuera. Olvídate de eso. Estás describiendo una imagen. Aquello que describes y que puede entender el modelo es lo que se genera. El modelo no te lee la mente. El modelo no entiende de misterio. Ahora si le dice un perro steampunk, York Street at Night, esto ya más o menos sí. Es cierto que ahora mismo nuestro perro tiene una cara de peluche de cojones, pero repito que esto
no es la imagen final. Bien, teniendo en cuenta cómo vas a escribir los prompts, lo siguiente que quiero que entiendas es qué es el KeySampler, este ordenador en el que nosotros vamos a meter cosas. A mí me gusta explicarlo más como un horno. Es un horno en el que nosotros metemos distintos ingredientes y elementos. Es decir, si yo voy a hacer un bizcocho, el bizcocho lo puedo hacer en una bandeja que tenga una forma concreta o un tamaño concreto, ¿no? Que podría ser el ratio de imagen. Tenemos el ingrediente principal del que está hecho el bizcocho, que sería la harina, que en este caso va a ser el modelo que nosotros estemos utilizando, es decir, universo de conceptos que nosotros vamos a trabajar. Y luego tenemos pues distintos ingredientes secundarios, ¿no? Que si pepita de chocolate, que si mantequilla, que si vainilla, que si no sé cuánto, pues yo qué sé, como se haga un bizcocho, pues eso es básicamente lo que nosotros metemos un poquito en el prompt. Entonces podemos imaginarlo un poquito de esa forma y pensar que el KeySampler es básicamente el horno donde se cocina todo. Entonces, en nuestro horno básicamente tenemos dos diales principales. Uno de ellos es cuánto tiempo queremos estar nosotros cocinando la comida y el otro es a qué temperatura queremos cocinarla. Bueno, pues esos dos parámetros en nuestro horno son los steps, los pasos, es decir, el tiempo que nosotros vamos a estar cocinando la imagen, y el CFG, que sería un poquito la temperatura. ¿Qué pasa si yo pongo, por ejemplo, muy pocos pasos? Es decir, cocino la imagen durante un periodo de tiempo muy corto y aumento muchísimo la temperatura. Pues que evidentemente la imagen se quema. Se me quema el bizcocho. ¿Qué pasa si pongo, por ejemplo, 45 pasos y el CFG lo pongo a 2? Pues como que le falta contraste, ¿no? No está un poco sin cocinar. Entonces, si yo subo un poquito más la temperatura, lo pongo, por ejemplo, a 5, ¿vale? Pues fijaos que durante más tiempo lo voy a estar cocinando a una temperatura correcta y la imagen se va a cocinar en condiciones, ¿vale? Que la quiero un poquito más tostada, pues a lo mejor le meto 8 de CFG. Y en este caso vais a ver que va a salir la imagen pues un poquito más con contraste, con más estructura. Evidentemente lo que está ocurriendo de esto es mucho más complejo de lo que estoy explicando, pero para tu primer día, para que pruebes, para que juegues, con que te quedes con esos dos conceptos es más que suficiente. Vale, los otros dos parámetros que vas a trabajar son estos, el sampler y el scheduler. Esto básicamente es cambiar el concepto de horno y pensar en lavadora. Entonces a mí me gusta compararlo con los programas que tiene la lavadora. Cuando metes ropa de algodón, pues pones un programa. Si metes solamente lana, pues pones el programa de delicados. Pues esto es un poco parecido. Son como distintos programas en los que el KeySampler pues va a hacer sus movidas matemáticas dentro y esto nos va a dar lugar a diferentes aspectos de la imagen. Os voy a dar dos recetas principales que casi siempre van a funcionar para distintos casos. Una de ellas es esta que estáis viendo de aquí, que es el Euler Normal. Si hacéis esta combinación, digamos, de programas y algoritmos no sé cuánto, os va a dar lugar a este tipo de imágenes cremosas. Es decir, los detalles se van a generar, pero no van a estar tan marcados, van a ser como más fluidos entre ellos. En cambio, si queréis algo más crispy, ¿vale? En lugar de cremoso lo queréis crisposo, pues vais a abrir esto, vais a ignorar absolutamente todos los nombres y vais a buscar el 2M. Ponéis el trabalengua este, DPM, 2P, no sé cuánto, y en lugar de normal lo ponéis en Carras. Me va a salir una imagen bastante más parecida, pero si os fijáis, por ejemplo, en lo que sería la galaxia que ha aparecido, pues tiene más detalle, ¿vale? Tiene más, eso, como más detallito. Entonces, básicamente, pues vais a jugar con eso. Euler y normal si queréis un aspecto un poquito más cremoso, y DPM Carras si queréis un aspecto un poquito más crispy, queréis más detallitos, queréis más, bueno, pues cositas finas. Lo último ya que quiero que tengáis en cuenta en este sentido es que, por ejemplo, si yo pongo Steampunk, ¿vale? Que es lo que hemos generado un poquito antes. Fijaos, por ejemplo, con el DPM Carras ya no tiene esa cara de peluche que tenía con el Euler, como que los ojos y la cara se han construido mejor, ¿vale? Evidentemente no está perfecto, pero está mejor que antes. Pero fijaos, yo le he puesto, por ejemplo, que quiero una imagen nocturna y esto se sigue viendo como casi al atardecer, es decir, no está tan en la noche como a mí me gustaría. Bueno, pues para eso lo que tengo que hacer es darle más peso o echar más ingrediente del concepto noche, ¿vale? Y entonces lo que voy a hacer, por ejemplo, es seleccionar el concepto noche y voy a pulsar control y tecla hacia arriba. Y fijaos que pone entre paréntesis 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5. Este es el peso que va a tener ese concepto en la generación. Pongo, por ejemplo, 1.2 y fijaos que ahora es más de noche. Pongo 1.3 y es más de noche aún que antes, ¿vale? Mientras más peso le voy añadiendo, más de noche es la imagen. Pero como podéis ver, llega un momento en que estoy dándole tanto peso a ese concepto que pasa un poco lo mismo que con la temperatura, que básicamente se ha comido al resto y ha roto por completo la imagen. Entonces, en este sentido, pues hay que encontrar un poco el equilibrio. Otra cosa que podría hacer, por ejemplo, es el truco que os he dicho antes de promptear aquello que queramos que se vea. Si le pongo, por ejemplo, Illuminated Windows, pues fijaos que sigo teniendo un poquito la misma estructura de la imagen, pero el callejón del fondo se ha convertido en una ventana y al fondo además estoy viendo
ventanas iluminadas. Entonces, por eso digo que es tan importante que describáis lo que se ve en la imagen. Y si veis que lo que estáis describiendo no os hace mucho caso, pues le subís o bajáis el peso y vais encontrando un poquito el equilibrio. Es como encontrar cuál es la cantidad perfecta de ingredientes para que la imagen tenga el sabor que vosotros queráis. Ah, por cierto, si te mola esto, el otro día hice un vídeo guapísimo. Mira, te lo pongo un momento para que lo veas. Another level. Listen to the rhythm of my beating heart, telling us it's time for you and me to start. Tear the mother up, just like it was a rental. Let's take it to a whole nother level. This a kind of moment that only happens once. There's a whole wide world just waiting for us. We're gonna get up out of here and tear it all up. Take it to a whole nother level. Gotta go crazy, baby, that's who we are. Get up so high, we're looking down at the stars. Tonight, we're gonna blow it all out. Show everybody what the future's about. Hey. ¿Qué te pareció? No entras todavía en el curso de Confi. Quieto. Fruta del contenido gratuito. Ya tendrás tiempo de hacerte el curso si quieres. Yo simplemente lo pongo ahí para recordarte, para que sepas que existe. Vamos a seguir con esto. Quiero que entendáis un momento cómo vamos a navegar por el espacio latente con esta página web de aquí. Y la descubrí hace poco, básicamente creo que va a ser el sustituto de Pinterest. En lugar de hacer scroll hacia abajo por un muro, tienes el muro en 3 dimensiones y puedes ir navegando por todas las referencias que hay conectadas entre sí precisamente por similitud. Entonces, fijaos, cuando nosotros estamos trabajando con esta primera parte que he hecho yo ahora mismo, que es trabajar con el prompt, cambiar los pesos y hacer no sé cuánto, básicamente es como si en cierta forma estuviésemos escogiendo un poquito como una región grande de esta. Que yo quiero un perro steampunk, pues a lo mejor esta es la dimensión de los perros steampunk. Pero claro, a mí lo que me interesa es tener un poquito más de control a la hora de trabajar o navegar entre las distintas dimensiones. Entonces, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, en una página como esta, al espacio latente, lo redistribuyo de otra forma? Por ejemplo, aquí lo redistribuyo por colores. Son las mismas imágenes que antes, las mismas dimensiones, pero ahora están ordenadas de otra forma y puedo verlas de otra manera. Entonces, si yo ahora, por ejemplo, quiero navegar a lo que es la dimensión de imágenes amarillas o de un retrato amarillo, pues puedo irme, por ejemplo, a algo como esto y decir, pues mira, aquí hay una imagen que me parece interesante a nivel de estilo o de composición o de colores o de personaje, pues me gusta cómo está hecho, cómo está diseñado, lo que sea. Entonces podría entrar en la dimensión concreta de esta imagen, es decir, utilizar esta imagen como pivote para navegar en el espacio latente. Y fijaos que ahora esta imagen está en el centro y lo que tengo es todo el espacio redistribuido a su alrededor para poder navegar entre distintas dimensiones, pero partiendo de esa imagen. Aquí, por ejemplo, tenemos como imágenes finales ya acabadas, pero en el espacio latente todas estas imágenes serían un continuo, es decir, entre esta imagen y esta imagen de aquí habría una dimensión continua donde yo podría parar exactamente en cualquiera de los puntos infinitos que hay en medio. De hecho, esta imagen es la imagen final, pero todos los estados que tendría esta imagen desde su principio de la generación hasta el final estarían también implícitos en el espacio latente. Por ejemplo, esta imagen de la Mona Lisa está dentro del espacio latente. Está justo el punto anterior de cocción de esta imagen, está el punto intermedio de cocción de esta imagen, está el anterior e incluso está el ruido original que podría convertirse en cualquier otra imagen dentro del espacio latente. ¿Me explico? Es decir, tenemos un timeline concreto que podemos navegar hacia adelante y hacia atrás. Esta es una técnica que a mí me encanta, que de hecho la explico en profundidad dentro del curso de Confi, que yo llamo a ser la de Marvel. Es decir, lo que voy a hacer es navegar hacia el pasado de esta imagen. Voy a tomar una decisión distinta. Voy a crear una ramificación del timeline y voy a irme hacia una versión alternativa de esta imagen, que es la dimensión de las princesas de Disney. Y voy a obtener esto de aquí. ¿Qué pasa si en lugar de irme a este punto de su pasado, voy aún más hacia el pasado y le digo que tome otra decisión diferente y ahora en lugar de la Mona Lisa es un guerrero azteca? Pues obtendría, por ejemplo, esto de aquí. Y si me fuese aún más al pasado y tomase otra decisión distinta en su vida, y ahora en lugar de ser un cuadro renacentista de estilo no sé cuánto, pintado por Da Vinci, fuese un estilo cubista pintado por Picasso, tendríamos esto de aquí. Esto es uno de los ejemplos gráficos, yo creo, más visuales que os puedo hacer para que entendáis
ese concepto de navegar el espacio latente, partiendo de una imagen como referencia. Entonces, para que veáis precisamente este efecto en directo y que, bueno, veáis un poquito un workflow un poco más complejo, este prompt es la nueva decisión que yo voy a tomar en el timeline, en esa bifurcación de la línea temporal de esta imagen. Voy a viajar al pasado hasta un punto concreto y voy a reconducir esa imagen hacia otra dirección. En este caso va a ser una mujer con el pelo rojo y va a haber luces rojas en el fondo como si fuesen bokeh. Con este deslizador de aquí pues puedo viajar al pasado hasta el 40% de su generación y ahora le doy a control intro para que se genere, ¿vale? Y aquí vamos a ver, por ejemplo, cómo se va generando poco a poco y aquí estaría un poquito reinterpretada. Estoy viendo, por ejemplo, que ha cambiado en exceso la imagen de lo que a mí me gustaría y esto básicamente porque he viajado demasiado al pasado. O sea, me he ido tan lejos que ya la imagen está cambiando en exceso. Pero si me vengo, por ejemplo, en lugar del 40, me vengo al 50%, ahí estaremos. Entonces, fijaos que ahora lo que antes era un cuadro de pintura, ahora es básicamente una fotografía en la calle con pues las luces del tráfico como si fuese el bokeh. El pelo lo podría mantener también, pero ahora mismo no me voy a preocupar por eso, que quiero enseñaros sobre todo son ejemplos. Fijaos, aquí tengo una imagen que está reiluminada con inteligencia artificial, con unas pruebas que hice hace tiempo. Pues le voy a decir que en lugar de ser yo, es Morgan Freeman, por ejemplo. Y ahí estaríamos, por ejemplo, Morgan Freeman, ¿vale? O por ejemplo, esta chica de aquí, pues voy a decirle que en lugar de esta chica es Einstein. Bueno, algo así, más o menos. Podemos cambiar, por ejemplo, la ropa, wearing beige hoodie, por ejemplo. O sea, misma composición de la imagen, aproximadamente los mismos colores, y podemos reinterpretar precisamente la imagen en otras cosas, ¿vale? Este workflow es bastante más técnico de lo que os voy a enseñar, pero quiero que hagáis un poquito la idea de que podéis reinterpretar una imagen partiendo de una como referencia, ¿vale? Como base. Entonces, ¿cómo hacemos esto, por ejemplo, con el workflow este básico que estamos trabajando nosotros en nuestro primer día de Confi? Pues muy sencillo, ¿vale? Vamos a crear un nodo con doble clic sobre la pantalla, ¿vale? Nos va a salir este menú aquí. Vamos a poner Load Image, ¿vale? Y a poner Load Image, pues básicamente os va a salir este nodo donde podéis cargar distintas imágenes. Ahora, lo único que tenéis que tener en cuenta es que cuando trabajamos con Confi, dependiendo del modelo, tenemos que trabajar con unas resoluciones concretas. Yo os recomiendo que si trabajáis con 1.5, no paséis de 0,5 megapíxeles, ¿vale? Entonces, esto lo vais a hacer con el nodo de Scale Image to Total Pixels, ¿vale? Es un nodo que viene ya por defecto en Confi, no tenéis que extraer nada, entonces no os rayáis. Esto lo ponéis en Lanczos y aquí ponéis 0.5. Ya toma por culo. Entonces, de esta forma, da igual la imagen que vosotros metáis en Confi, que automáticamente siempre se va a escalar a la resolución correcta para trabajar dentro de Confi, ¿vale? Y no vais a tener problemas de resolución, no vais a tener problemas de un montón de cosas. Ahora, ¿cuál es el problema que lo vamos a encontrar nosotros si queremos trabajar con imágenes para reinterpretarlas de otra forma? Pues que estamos trabajando con imagen. Y lo que he dicho al principio, cada periférico tiene su propio cable. Entonces, si esto va por USB-C y yo estoy enganchando un USB 2.0, ¿qué es lo que necesito? Un adaptador que permita cambiar el cabezal, ¿no? Pues aquí ocurre exactamente lo mismo. Yo tengo que trabajar con latentes, ¿vale? Que es lo que está leyendo, digamos, mi lavadora, mi horno o microondas o como queréis llamarlo, ¿vale? Está leyendo un latente, pero yo tengo un cable que va en forma de imagen. Bueno, pues lo que tengo que hacer es convertirlo a latente. Entonces, saco del socket este o del output o lo que sea y arrastro fuera, me sale un pequeñito menú y aquí pone BAE encode, ¿vale? Esto es básicamente el traductor de imagen a latente, ¿ok? Entonces lo único que tenéis que hacer son estos tres nodos para que las cosas funcionen correctamente. Y ahora, esto de aquí lo conecto en su enchufe correspondiente, esto lo puedo borrar si quiero, y esto si quiero pues lo meto en un grupo con control G, ¿vale? Para que esté todo agrupadito y lo vea tranquilamente. Entonces básicamente yo ahora puedo convertir esta imagen y transformarla en cualquier otra cosa. Pero fijaos que si le doy a control intro, ya tengo aquí a mi novia no tóxica que me está diciendo precisamente lo que necesita de mí. Me dice, oye, que me falta una cosa. Y me lo está marcando aquí en color rojo, ¿vale? Me está diciendo, me falta el BAE. ¿Qué es el BAE? Ni te da igual, no te hace falta entenderlo, ¿vale? Lo único que tienes que hacer es enganchar las cosas donde faltan las cosas. Entonces el BAE que viene de aquí arriba, lo enganchas aquí abajo y ya tomas por saco, ¿vale? Y ahora control intro y digamos que esto se va a poner a generar, va a reinterpretar las cosas y ahora voy a tener una imagen que tiene el ratio de aspecto de la que yo estoy partiendo pues, como referencia. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Por qué esta imagen no se parece a lo que yo estoy entrando como referencia? Pues básicamente por esto, por el denoise. Esto podríamos decir que es el porcentaje de cambio. Si lo pongo al 1 o al 100%, estoy cambiando por completo la imagen de referencia. Si lo voy bajando, por ejemplo lo pongo al, yo sé, el 17%, pues la imagen que voy a generar va a ser prácticamente la misma que la que viene de entrada. Es decir, no voy a ver prácticamente cambios. Se van a deformar algunas cosas, pero no va a dar tiempo a que ocurran movidas. Entonces tengo que encontrar un punto intermedio
para reinterpretar esa imagen. ¿Vale? Por ejemplo, aquí a 0.32, como podéis ver, voy a poner esto aquí para que lo veáis cerquita, una al lado de otra. ¿Vale? Aquí tengo una estación de trenes con gente y ahora de repente aquí pues empiezan a salir como lucecitas que vienen precisamente de ese prompt que viene por defecto de no sé qué, de una galaxia y con cristales y no sé qué. Si voy subiendo un poquito más el denoise, vamos a poner por ejemplo el punto intermedio 0.50, ya las cosas van a empezar como a reconstruirse, a deformarse y a convertirse en otra cosa. Pues ahora de repente empiezo a ver aquí por ejemplo botellitas, empiezo a ver más cristaleras, empiezo a ver más esos ingredientes que estoy añadiendo con el prompt. ¿Vale? Entonces esta técnica es una técnica súper simple, es lo que se llama un image to image, que bueno, que nos permite precisamente reinterpretar ciertas imágenes y partir de imágenes de referencia. Bueno, entonces lo interesante es buscar un punto medio intermedio donde empiecen como a fundirse ambas imágenes. ¿Veis? Aquí por ejemplo todas estas líneas de fuga se están inyectando en la imagen y ahora estoy creando por ejemplo esto de aquí. Y yo elijo literalmente porcentaje a porcentaje qué punto de la generación quiero. Tenemos también temperatura y tenemos también cantidad de pasos y tiempo. Esto también va a afectar evidentemente a la generación, ¿vale? Por ejemplo, mientras más pasos tenga, más tiempo le da para cocinarse, mejor se ensamblan los detalles. Y aquí voy a poner por ejemplo el otro que sería el Carras con DPM2. ¿Vale? Y este, como es un programa distinto, es un algoritmo diferente, pues fijaos que me va a generar más detallitos en lugar de esa botella general en medio, ¿vale? Lo último que queda aquí por entender es que yo estoy metiendo este prompt. ¿Qué pasa si pongo también nuestro perro Steampunk? Steampunk Dog sitting in a cozy room, por poner algo. Y aquí tengo yo mi perrete en una habitación steampunk. Aquí, por ejemplo, he dicho que esto, en lugar del perro steampunk, pues es un retrato de un samurái que está vistiendo una sudadera que es una armadura de estas de, ¿cómo se llama? Una armadura plate armor. Aquí, por ejemplo, la imagen y la forma están compitiendo en exceso, pero puedo llegar a un punto que estas líneas de fuga se transformen, por ejemplo, en katanas y no sé cuánto, y que el fondo esté roto. Otra cosa que podemos hacer también es cambiar simplemente la imagen de referencia y vais a ver que dependiendo de lo que nosotros partamos vamos a poder generar una imagen distinta. Por ejemplo, con estos colores pues obtendría esto, y si pongo la imagen de esta chica, por ejemplo, pues aquí tenemos por ejemplo la sudadera que se está medio formando, que no termina de formarse, entonces vamos a dar un poquito más de peso. O sea, el pelo tiene exactamente la misma ondulación, la cara tiene la misma estructura, un poco así, pero como le he dicho que es samurái, pues lo que va a salir, por ejemplo, asiática. Y ahora que le da un poquito más de peso, ¿vale? Aquí en el denoise, pues fijaos que lo que antes era una sudadera ya se termina de transformar en esa armadura de plateada y no sé qué. ¿Vale? Ahora, lo interesante de esto es que no funciona únicamente con imágenes que ya estén construidas. O sea, podría ser un puto boceto de mierda como esto, reinterpretarlo lo suficiente, ¿vale? Por ejemplo, en este caso les voy a decir que esto es un samurái y fijaos que un boceto así como casi sin sentido lo podéis reinterpretar con algo. O sea, evidentemente, pues aquí si les digo que es un samurái, pues como que le va a costar un poquito encontrarle coherencia a lo que es esta imagen de aquí. Pero si le digo que, por ejemplo, es un Pokémon, pues me lo convierte en algo como él. Lo suyo sería en este caso precisamente utilizar un modelo que sea más de anime o de dibujos o lo que sea, decir exactamente el mismo prompt, pero simplemente utilizar como otra harina diferente para ese bizcocho, y en este caso pues va a tener un poquito más de sentido al pedirle que sea pues un Pokémon con un estilo, ¿vale? O puedo darle, por ejemplo, mucho más denoise, hacer que reinterprete más ese boceto y quedarme con algo como esto. Entonces, esto ya depende de cuánto de lejos queréis viajar vosotros con respecto a la referencia y hacia qué dimensión concreta dentro del espacio latente. Bueno, con esto que te he enseñado tienes de sobra para jugar con Comfy, para probar, para investigar un poquito, para generar pues cositas con medianamente un poquito de control, pero sobre todo tener un poquito los conceptos necesarios para entender cosas que voy a ir trayendo a este canal, porque lo que no quiero, por ejemplo, es traer algún tutorial un poquito más avanzado de la cuenta y que os perdáis continuamente con todo lo que estoy haciendo. Así que con esto por lo menos ya te haces un poquito la idea de cómo funciona Comfy, de qué cosas se pueden hacer, y ya más adelante haremos cositas un poquito más avanzadas. Si realmente te interesa esto, quieres aprender, quieres utilizarlo a nivel profesional y quieres sacarle realmente partido más allá de estas gilipolleces que a lo mejor he podido hacer hoy aquí, tienes el curso de Comfy en mi página web, enlace en la descripción. Ahí ya sí que nos metemos directamente a cosas avanzadas, con explicaciones técnicas, todo en profundidad, integrado en un workflow profesional de diario. Así que poco más, si te interesa esto, pues tienes el curso, si te interesa el contenido gratuito, pues tienes el canal, el botón de suscribir, y si no te gusta nada de esto, pues no sé qué cojones has hecho viendo el vídeo hasta aquí. Eso es todo, nos vemos en el próximo vídeo.